Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. En el día de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio bíblico. Es un tema de vital importancia que nos va a servir en nuestra vida para hacer ajustes y para aprender verdades importantes de la palabra del Señor. El tema que vamos a desarrollar durante algunas semanas es el cristiano y la mayordomía. Y vamos a explicar de qué se trata la mayordomía y vamos a ver sobre los distintos ámbitos sobre los cuales tenemos que ejercerla. Así que vamos a comenzar, no sin antes tener una breve oración para que el Señor nos ayude en el estudio de su palabra y de este tema tan importante. Señor, en esta noche queremos rogarte que bendigas nuestros corazones y que tu palabra sea una lámpara que nos ilumine y nos ayude a poder cambiar alguna creencia, algún concepto equivocado en cuanto a la mayordomía. Que sean semanas de bendición que puedan afectar y hacer que nuestras vidas te sean agradables. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor, que es de donde sacamos las bases de la mayordomía. Vamos a leer en Primero Crónicas, capítulo 29, verso número 11. Mientras buscamos el pasaje bíblico, déjenme decirles que la palabra sinónima de mayordomía tan simplemente es administración. La persona que ejerce la mayordomía es un administrador, por lo tanto, como administrador, considera que no es dueño de nada de lo que posee, solamente administra los bienes que son de otros. Y este es el principio fundamental de la mayordomía cristiana que tenemos que incorporar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no conoce a Dios y no lo reconoce como tal. Y si cree en su existencia, lo consideran como alguien que está o debe estar al servicio de sus necesidades. La ambición y la codicia de los hombres hacen que cada vez deseen poseer más cosas y defiendan a brazo partido todo aquello que tienen, como si lo van a poseer por toda la vida y por toda la eternidad. Y la verdad es que todo lo que poseemos es transitorio. Si hablamos de posesiones, Job podía decir que desnudo vine al mundo y desnudo me iré del mundo. Nada trajimos, nada podemos llevar. Es decir, todo lo que tenemos es un préstamo para que lo administremos. Y no estamos hablando solamente de posesiones, no estamos hablando solamente de dinero. Vamos a ver diferentes tipos de administración. Por ejemplo, yo puedo ser o debo ser un administrador de mi salud, de todo mi ser. Yo debo ser responsable de la forma en que cuido mi cuerpo para que mi cuerpo pueda estar en condiciones de responder adecuadamente a las demandas de mis tareas y de mis responsabilidades como mayordomo. Y así podríamos hablar de otras cosas como por ejemplo la administración de nuestro tiempo, que realmente es valioso, la administración de nuestras capacidades, talentos y dones que el Señor nos ha dado, la administración del medio ambiente. Es decir, la administración tiene varias áreas de responsabilidad.
un padre y una madre son responsables de administrar el hogar y de quienes lo componen, de brindar seguridad y provisión para cada uno de los hijos que, con la buena voluntad del Señor, han traído al mundo. ¿Nos damos cuenta? La administración cristiana tiene que ver con el uso correcto de aquellas cosas que no son nuestras y que Dios, en un acto de confianza plena en nosotros, nos ha otorgado, y entonces debemos responder como buenos administradores. Así que, hecha esta introducción, vamos a ver la premisa fundamental, la piedra fundamental sobre la cual vamos a enfocar nuestra enseñanza cristiana. En 1 Crónicas 29:11 dice David, orando a Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y notamos que todas las cosas que están en los cielos, en el lugar donde Dios habita, en el universo mismo, y en la tierra, en nuestro planeta, son propiedad de Dios. Y ese concepto, esa creencia, debe instalarse en nuestra mente. El dueño de todo es Dios, es el Señor. Yo solamente administro lo que Él me permite administrar. Vamos a leer otro pasaje, vamos a el libro de los Salmos, vamos a leer en el Salmo número 50, verso número 10. Dice el Señor: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Notemos esto, ¿no? La vida animal pertenece al Señor. Salmo número 90, verso número 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y aquí tenemos, ¿por qué este sentido de propiedad de Dios? Porque Dios lo formó. Él tiene el copyright. Él es el autor, generador, creador de todas las cosas. Y todo lo que nosotros consideramos que tiene nuestros sellos, le damos un sentido de propiedad personal. Bueno, todo es creación del Señor. Por lo tanto, todo es de Dios. Esto es muy importante. Entonces, queridos oyentes, queridos hermanos, todo lo que vos tenés y yo tengo, desde tu casa hasta el alfiler que tenés en un estuche, es del Señor. Todo, todo. Aún dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Del Señor también son nuestros hijos. Es decir, Él es el propietario final de absolutamente todas las cosas. Ahora, cuando Dios crea el mundo, y lo tenemos detallado en Génesis capítulo 1, verso número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y así comenzaron los 6 días de la creación, hasta que en el día sexto crea los seres vivientes, y al final
desea crear al hombre. Lo crea al hombre de una manera diferente. Cuando se habló de los animales, dijo, produzca la tierra, ¿no? Y del polvo de la tierra hizo los animales. Pero cuando se habló del hombre, se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen y semejanza de Dios, dice la Escritura, Él los creó. Así que el hombre fue formado. Y esta expresión formado tiene que ver con un trato personalizado. Dios con sus propias manos diseñó al hombre y también a la mujer de la costilla del hombre. Y cuando se dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de los otros seres vivos, no significa que el hombre es parecido a Dios físicamente. No, tiene que ver con la parte espiritual. El hombre fue diseñado para estar en armonía con la voluntad de Dios. El hombre fue diseñado para ser un ser libre, fue diseñado para amar, fue diseñado para crear, fue diseñado para expresar bondad. Dios es una persona y como una persona tiene capacidades, tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de sentir y tiene una voluntad con la cual toma decisiones. Y fíjense ustedes en Génesis capítulo 2, verso 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esa es la capacidad que Dios le dio al hombre y la libertad de tomar la decisión, la capacidad intelectual de decir, bueno, vos te vas a llamar así y vos te vas a llamar así, ¿no? Entonces Dios allí compartió de su esencia a imagen y semejanza. Fíjense lo que dice también la palabra del Señor en Génesis 3:6. En este pasaje tenemos el relato de la caída, pero se nos dice en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El hombre tenía emociones y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó, ahí está la voluntad, su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que Dios lo creó al hombre con la capacidad de razonar, de emocionarse, de gustarse, de gustarle las cosas y de, por gustarle, entonces decidir si tomarlo o rechazarlo. En el caso de Adán y Eva, tomaron del fruto prohibido. Ahora, Dios hizo al hombre como la corona de la creación, ¿no? Fíjense lo que nos dice Colosenses capítulo 1, verso número 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, noten esto, fue creado por medio de Él y para Él. Y entre lo que fue creado para Él está el hombre. El hombre fue creado para Él. El Señor es el creador nuestro y nosotros debemos estar a su servicio. Por eso, en el plan original del Señor, el hombre fue puesto en el huerto del Edén para que Él lo labrara, lo cuidara y también para que administrara la creación, el medio ambiente, para que de esa forma pudiera valerse de todos los recursos que le daba la tierra para abastecerse, para crecer
y para desarrollarse. Ahora, lamentablemente, lo que sucedió en Génesis capítulo 3, luego que el hombre cae en el pecado, es el ingreso del pecado en el mundo y ahí cambió todo. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios se desfiguró en el hombre, de tal forma de que el hombre perdió la capacidad de razonar y de pensar como originalmente fue diseñada por el Creador. Sus sentimientos, sus emociones fueron dañadas de tal forma que se equivocó en emocionarse o en amar aquello que no debería amar. Y en cuanto a la voluntad, tomó decisiones, como en el caso de Eva, que fueron altamente perjudiciales para ella, para su familia y para el resto del género humano. Ustedes se acuerdan lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso número 12, que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y eso está registrado y era la advertencia de Dios. No comas de este árbol, del fruto de este árbol, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El pecado entró y Dios le dijo, bueno, la sentencia se va a cumplir. Tendrás un día en que morirás. Ahora, dice la Escritura también, y este pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre es pecador por herencia y también por práctica, de tal manera que hoy, como fruto del pecado, la muerte es un enemigo que momentáneamente tiene dominio y control sobre todos los seres humanos hasta el día en que el Señor nos permita vencerlo definitivamente a través de la resurrección. Entonces, recordamos lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso número 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que debido al ingreso del pecado en el mundo, el hombre queda inhabilitado para ser un eficiente mayordomo, un eficiente administrador. Y el hombre comienza como a emanciparse, casi reproduciendo la conducta de Génesis 3, 8 al 10, que nos dice que Adán y Eva se escondieron porque ellos no querían que el Señor los retara y no querían hacerse cargo de lo que habían hecho y entonces se escondieron, ¿no? Y esto es lo que hace el hombre, se emancipa, se aleja y para tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces es allí donde se comienza la mala administración. Dios ha dejado recursos en nuestro planeta para que puedan usarse adecuadamente. Se puede sacar metales de la tierra, con el cual se pueden hacer barcos y con el cual se pueden hacer vehículos de transporte, pero también se pueden sacar esos metales para hacer armamentos con los cuales miles y millones de personas lamentablemente han perdido la vida. Es decir, los recursos pueden usarse de distintas maneras y lamentablemente el hombre ha usado indebidamente los recursos que Dios ha dejado en nuestro planeta. Ahora, Dios desea restaurar
a la posición de mayordomo fiel al hombre que ha caído en el pecado. Y por esta razón es que en este proceso de restauración de las cosas, por el cual las cosas vuelvan a su estado original, es que vino el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura en un pasaje que conocemos, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 9 y el verso 10 dicen, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que por medio de la reconciliación que se hizo efectiva entre Dios y los hombres, por medio de la fe, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede estar en una relación de comunión con Dios nuevamente, que lo habilita, con la ayuda del Señor, a poder ejercer su tarea de administrador, de mayordomo de las cosas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Y como si esto fuera poco, el Señor, como también lo hemos visto, ha traído sobre nosotros una gran bendición. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Consolador es un ayudador, también se puede traducir. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nos ha dado un ayudante, un compañero, un amigo. Dios, Espíritu Santo, vive en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, para enseñarnos cómo hacer las cosas, para ser nuestro maestro espiritual. Así que, reconciliados con Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos estar en condiciones de enfrentar la responsabilidad de ser mayordomos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y debe ser el gran desafío para vos, que sos una esposa, que sos un esposo, que tenés responsabilidades en tu hogar, en tu trabajo. Para vos, que sos un estudiante, que también administrás tu energía mental, administrás tus fuerzas físicas, administrás el tiempo, tus capacidades mentales, ¿cómo las usás? Bueno, la forma en que podemos ser efectivos en el desarrollo de nuestras responsabilidades de mayordomía es con el Señor. Realmente, al hacer un ministerio, al servir al Señor, tal vez como líder, administrar en el buen sentido recursos humanos, poder ayudar a una persona a potenciarse, a tratar de cultivar en tus discípulos esas virtudes y capacidades que Dios le ha dado para que él pueda honrar a Dios y bendecir a otros. Eso también es ser un buen administrador. Es saber delegar adecuadamente las responsabilidades, es hacer uso de la administración de recursos humanos que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad. Es la tarea del pastor, por ejemplo. Es la tarea de un anciano en su área de trabajo. De ser fiel en hacer las cosas, déjeme decirlo de esta forma, como Dios las quiere hacer, porque Él es el dueño. Y en un acto de gracia y de confianza plena en nosotros, nos permite administrar lo que Él nos ha dado para que esto produzca. Fíjense, ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que este hombre se fue lejos y a uno de sus siervos le dio 5 talentos, una cantidad de dinero importante, a otro le dio 2 talentos y a otro 1. Y le dijo, ustedes hagan negocios con esto, es decir,
hagan crecer este capital y yo luego vendré y hablaremos y veremos qué ha pasado con cada uno. Y el que tenía 5 talentos negoció y logró 5 más y tuvo 10. Y el que tenía 2 talentos, porque se le dio 2 talentos porque tenía capacidad para administrar 2, no 5, y ganó otros 2. Y el que tenía 1 tenía miedo de perder lo que tenía y lo escondió bajo tierra. Cuando vino el amo, entonces le dijo a uno: "Bueno, te di 5 talentos, ¿qué pasó? Acá están 5 más. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré". Viene el otro: "Te di 2 talentos. ¿Qué hiciste con los 2 talentos?". "Bueno, acá están 2 más". "Bueno, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré". Y cuando vino el uno, dijo: "Yo sabía que tú eres una persona muy severa, muy estricta, y yo tenía miedo de perder el dinero, entonces lo escondí". Y entonces dijo: "Siervo malo y negligente". Ese, un mal administrador. Hubieras guardado ese dinero en el banco para que te dé los intereses, pero en vez de tener ganancia, tuviste pérdida. Ese es un mal administrador. Y nosotros somos llamados con la ayuda del Señor a ser buenos administradores. ¿Y por qué tenemos que ser buenos administradores? Vamos a leer en la palabra del Señor en Romanos capítulo número 14, verso número 12. Dice así la Escritura: "De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí". Y vamos a ponerlo en otra versión, a ver, en NBI, como aparece: "Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios". Un día vamos a tener que dar cuentas al Señor. Y esto significa que vamos a tener que decir qué hicimos con lo que hemos recibido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido administradores. Y se requiere del administrador que de veras sea hallado fiel. Así que es muy importante que nosotros, como siervos del Señor y como administradores, seamos conscientes que tenemos un honor y un privilegio que tenemos que saber aprovechar y tenemos que tomarlo con, de veras, muchísima responsabilidad. Fíjense lo que nos dice 2 Corintios 5:10. "Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda, el premio, ¿no? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo". Mientras estábamos en nuestro cuerpo, mientras vivíamos en la tierra, ¿qué hicimos con lo que el Señor nos ha dado? Y vamos a tener que dar cuenta. ¿Por qué? Porque recordamos lo que nos dice el Salmo 24, verso 1, un salmo conocido, que dice: "De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan". Hermanos, hemos aprendido en este día que el propietario de todo lo que hay en el mundo y aún en nuestra vida es el Señor. Que nosotros somos propiedad del Señor, como nos dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 y 20, que hemos sido comprados por precio, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que honrar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son del Señor. Hermanos, seamos con la ayuda del Señor buenos administradores. Así que ya entramos en el tema y con mucho entusiasmo vamos a seguir viendo diferentes aspectos en donde debemos ejercer mayordomía. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes.